Lo primero tiene que ver con el reconocimiento y prevención temprana, que es lo que mencionábamos anteriormente. La prevención temprana tiene que ver con anticiparnos, ¿ya? Anticiparnos a de que sería un paro respiratorio o una situación de riesgo vital. Para ello es importante que hagamos un monitoreo continuo de nuestros pacientes, control de signos vitales, monitorización, porque eso finalmente, sobre todo aquellos pacientes que son más de riesgo y que nosotros sabemos que eventualmente pudiesen entrar en un paro respiratorio. Para ello que tenemos control de signos vitales, por ejemplo, uso de monitor, saturmetría, etc. Y el reconocimiento tiene que ver con reconocer cuando la persona está en un paro respiratorio. Tiene que ser igual rápido. Entonces, para ello, en primer lugar, volvemos a asegurar el escenario del paciente, revisando la escena segura, perfecto, nada cercano. La víctima responde a estímulos o no. Si el estímulo es verbal, táctil, doloroso o no responde, entonces no responde. Ya, la persona no está ventilando, hay que comprobar pulso, respiración, la persona no está ventilando, entonces comprobamos pulso, la persona entre 5 y 10 segundos comprobamos con una imagen inferior y no tiene pulso. Tenemos una persona que está en un paro respiratorio. Luego entonces pasamos a lo que se denomina la activación de la respuesta a emergencias, ¿ya? Y para ello nosotros lo podemos hacer animados a través de clavación, podemos hacerlo a través de que llegue un carro de paro, a través de un botón de paro, a través de una ambulancia de algunos sistemas nivelmente hospitalario, ¿ya? Lo importante es activar la respuesta a emergencia, porque, como decía anteriormente, sobre todo si se trata de un adulto, lo más probable es que vamos a necesitar desfibrilar a nuestro usuario. Por ende, en la medida que nosotros estemos ahí haciendo compresiones, si no activamos el sistema de respuesta a emergencia, el desfibrilador no dirá, nosotros nos vamos a tensar y la persona finalmente va a fallecer y no va a salir del paro. Así que es súper importante la activación de la respuesta a emergencias. El ABCP, que tiene que ser de alta calidad, y aquí ya estamos hablando de un aspecto de la circulación. Ya, aquí tomamos rápidamente porque después vamos a ver más detalle en las clases siguientes, pero hay que estar correctamente ubicado en torno al paciente. O sea, nuestras rodillas tienen que estar al lado del paciente y nosotros posicionando sobre él, que nuestros brazos estén extendidos y permitir el movimiento a través de la cintura y no a través de los codos. Vale decir que nosotros tenemos nuestros brazos extendidos y hacemos la compresión verbal con nuestra cintura, hacemos el pivote y no con nuestros codos. ¿Ya? Así que es importante también la reactivación de las manos, mantener nuestra espalda recta, ¿cierto? Permitir la extensión del tórax va a decir que nosotros en la medida que comprimimos también tenemos que dejar que el tórax se expanda, pero no despegar las manos del tórax, ¿ve? De que eso nos va a permitir la continuidad de las compresiones. Realizar entre 100 y 120 compresiones por minuto y comprimir al menos 5 centímetros y, por favor, en una superficie plana. No puede ser un metanille, ¿verdad? Porque recordemos que físicamente hablando, en la medida que estamos en un aramillo, sobre todo un aramillo que es blondo, nosotros vamos a hacer las compresiones y toda esa energía que estamos integrando a través de la compresión se va a disipar hacia la espalda del paciente y se va a ir por la cara. Entonces, no va a ser efectivo. Entonces, tiene que ser en una superficie dura, ¿ya? Muchas veces detrás del tabla de paro tenemos ahí una tabla, una especie como de tabla posta, no una tabla espiral, pero es como una tabla posta, a veces de acrílico, de madera, que podemos posicionar debajo del paciente antes de realizar las compresiones torácicas. ¿Ya? Así que estos aspectos son súper importantes y es lo que hace que finalmente hoy en día hablemos de ABCP de alta calidad, ¿ya? Y no solamente se habla de compresiones torácicas, sino que se habla de ABCP de alta calidad. Y la alta calidad se da cuando consideramos estas características. En cuanto a la vía en cuanto al manejo de la línea aérea, este RCP de alta calidad tiene relación con las distintas maniobras que nosotros podemos realizar para el control de la labia, como por ejemplo, dentro de la línea aérea básica, maniobra de extensión de la cabeza, generación del mentón, lo que conocemos como triple maniobra, maniobra pentamentón, maniobra de estafar, etc. Proporción de una sin extensión de la cabeza, ¿ya? Y pues tiene que ver cuando nosotros producimos hacia anterior la mandíbula, ¿ya? Cuando se aspecta durante el motivo cervical. Ventilación boca a boca, ya que se puede realizar, pero si me están en algún dispositivo, ya, la verdad es que no es obligatorio que entreguemos ventilación a nuestro paciente. Bastaría con que hagamos solamente compresiones torácicas, ya. Pero si igual no lo podemos hacer, ¿verdad? Va a ser un beneficio para el paciente
Y sobre todo si de eso tenemos un dispositivo de barrera, ¿ya? Por ejemplo, una puppet mask, ¿ya? Una máscara de bolsillo, eso nos va a ayudar también. En el caso de los niños, ventilación boca nariz, también es parte del manejo básico de la vía aérea. Ahí tenemos imágenes donde vemos en primer lugar la maniobra frente al tanque cuando nosotros llevamos la frente del paciente hacia posterior, ¿verdad? Y elevamos el mentón hacia arriba y con esto entonces dejamos libre de pies y la tira aérea en el paciente, de que lo más probable es que el paciente al estar inconsciente y la lengua del principal músculo de nuestra cavidad oral se va a la orofaringe y entonces obstruye la vía aérea. Por ende, es necesario entonces realizar esta maniobra para elevar la lengua. Lo pueden hacer manualmente. Si tenemos sospecha de presión cervical, lo podemos hacer con la tracción mandibular, que es lo que estamos viendo en la imagen inferior, o en la imagen de la derecha con un dispositivo básico como la cánula orofaringe. Esta cánula orofaringe, como pueden ver ustedes ahí en la imagen, lo que va a hacer básicamente es abrazar, tomar la lengua y elevarla para que la vía aérea entonces quede despejada. Dentro de mi dispositivo, cuando mencionaba hasta la cánula orofaringe, importantísimo cabe pensar, no lo podemos usar con pacientes conscientes, ¿ya? O estén todavía semiconscientes, porque vamos a inducir probablemente náusea, vómito y con ello la conspiración, ¿ya? Este dispositivo tiene forma de J y distintas formas en las cuales se puede posicionar, pero la más clásica es que se ponga en la posición contraria a la cual va a quedar posicionada finalmente. Van a decir que esta concavidad, ¿cierto?, tiene que quedar hacia la zona de la lengua, pero nosotros introducimos, ¿verdad?, la cánula a través de una boca con la concavidad hacia arriba. Y entonces cuando ya avanzamos hacia la orofaringe se hace un giro en 180 grados y se procede a fijar. Estos turnos, ¿verdad?, no son iguales para todos, pero con medidas de mesura hasta 4 o 5 incluso podemos encontrar. Y en el caso de los adultos tenemos que medir desde la comisura lateral hasta el módulo de la oreja y ese es el tamaño del tubo adecuado. ¿Por qué? Porque si el tamaño del tubo es inadecuado, por ejemplo, es muy pequeño, entonces no vamos a alcanzar a llevar la lengua. Solamente vamos a estar obteniendo la orofaringe, pero no vamos a llevar la lengua. Y en el caso que sea demasiado extenso, podemos hacer que el dispositivo no solo hace la lengua, sino que también se introduzca en la vía aérea con o se introduzca en la vía digestiva, ¿cierto? Y entonces el aire va a llegar donde debe llegar. Y así que tiene que ser la cánula adecuada. Hay otros dispositivos también que son, o se ven, digamos nomás, aparatos, pero son dispositivos supraglóticos y que además ayudan bastante, sobre todo cuando la tasa de éxito de la intubación endotraqueal no ha sido un 100%, o sea, debe decir que no se intubó la primera, ya la segunda vez es un poco más complejo, o sea, olvídense la tercera. Entonces, es un dispositivo que básicamente nos va a ayudar a penalizar rápidamente la vía aérea, el dispositivo supraglótico, como les mencionaba, y se introduce a ciegas. No es necesario utilizar la endoscopía ni ningún otro tipo de elemento, sino que solamente se lubrica en la zona en la cual nosotros vamos a introducir. Se toma el walking dummies, se introduce por la inhalable y muchos incluso tienen hasta la curvatura para que lleguen a la zona donde tienen que llegar. Una vez que encontramos resistencia, procedemos a insuflar el cap con el cual viene esto dispositivo de máscara laringe de un tip para que lo tengan presente con SAP. Hasta cuando hay que inflar el cap, nosotros insuflamos el aire con una jeringa, ¿verdad? Y luego dejamos que la jeringa regrese. Hasta donde regrese la jeringa es donde el dispositivo tiene que quedar inflada, ¿ya? Porque en ese punto entonces choca por las paredes dando toda, ¿verdad? Y en ese punto entonces se mantiene todavía con esta presión dentro. Ya, esa sería la presión adecuada. O si no, nada, podemos, por ejemplo, alguien usa un jet, MA, DMNBA, y se da y beta más. Hasta que la jeringa no cuando para, un tip ahí para que se va. Y técnicamente además es más fácil que un tubo endotraqueal, ya, porque en tubo endotraqueal se requiere más práctica, se requiere utilizar la endoscopía, se requiere que la persona directamente vea el ingreso nerval a través de una vía respiratoria, que puede identificar la estructura y que además puede introducir un tubo a través de esa estructura. Por tanto, la mascarilla laringe en ese sentido es una máscara laringe es una muy buena opción cuando la tasa de éxito, como les digo, con la intubación no ha sido adecuada.